Para este video vamos a trabajar qué es la solución de triángulos rectángulos. Y esto es un proceso que utilizamos para hallar las medidas de ángulos o de los lados del triángulo rectángulo que desconocemos. Entonces recordemos que un triángulo rectángulo tiene tres lados, ¿sí? Puesto que es un triángulo, va a tener tres ángulos, pero la medida de uno de esos ángulos siempre va a ser 90, porque es un triángulo rectángulo. Bien, en este proceso vamos a tener dos posibles casos. Uno, conocer un ángulo y un lado, ¿sí? O conocer dos lados. Pues aquí conocemos dos lados del triángulo rectángulo y aquí conocemos un ángulo y un lado. Pues, ¿qué pasa si conocemos un ángulo y un lado? Calculamos uno de los lados utilizando las funciones trigonométricas. Recordemos que las funciones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Para este ejercicio vamos a trabajar con tangente de un ángulo alfa. ¿Por qué? Porque en mi triángulo tengo el ángulo y tengo el cateto opuesto al ángulo que me han presentado en el ejercicio. Y me interesa, en un primer momento, conocer el cateto adyacente. Y de todas las funciones trigonométricas, hay dos que me relacionan el cateto opuesto con el cateto adyacente. Una es la tangente y la otra es la cotangente. Para efectos de este video voy a trabajar con la tangente. Bien, de esta forma, que es la definición que teníamos, voy a reemplazar los valores que conozco. Conozco el alfa, el ángulo, conozco el cateto opuesto, 9.97. Seguido a esto, reemplazo y la tangente de 32.07 la podemos hallar. ¿Cómo? A través de una tabla de funciones trigonométricas como la que hemos estado empleando en el curso que hemos elaborado utilizando Excel. Y en nuestra tabla aparece el ángulo escrito en radianes, la función seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante del ángulo. Como podemos observar, la tangente de 32,07 es 0.627. Reemplazamos ese valor en la expresión que teníamos y despejamos el cateto adyacente. Entonces tenemos que el cateto adyacente va a ser igual a 9,97 sobre 0.627. Por lo tanto, el cateto adyacente es 15.91. Calculamos ese valor a través de la división y utilizamos las cifras decimales más próximas. Ahora vamos a calcular el otro valor que no conocemos. Pues ya encontramos el cateto adyacente, el objetivo es ahora encontrar la hipotenusa. Entonces, de nuevo, utilizamos una de las funciones trigonométricas. Para este momento voy a trabajar con el seno de alfa. También pude haber trabajado con cosecante, pero pues yo decidí trabajar con el seno de alfa. Y entonces, el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Voy a reemplazar los valores en esta ecuación, aquellos valores que yo conozca. Conozco alfa, conozco el cateto opuesto. Como realizamos en el ejercicio anterior, en el momento anterior, vamos a utilizar el seno
de 32,07. Vamos a nuestra tablita y decimos que el seno de 32,07 es 0.531. Reemplazamos este valor en la ecuación que tenemos. Procedemos a despejar. Entonces decimos que h es la división entre 9,97 y 0,531. Entonces calculamos este valor usando la calculadora y llegamos a que h es 18.77. Ya conocemos los valores de los lados, las medidas de los lados de mi triángulo rectángulo. Ya conociendo la medida de los ángulos del triángulo rectángulo, utilizamos el teorema suma de ángulos para calcular el otro ángulo. Ahora, ¿qué pasa si conocemos dos de sus lados? Ya que conocemos dos de sus lados y no tenemos ningún valor de sus ángulos, podemos utilizar el teorema de Pitágoras, que me relaciona la hipotenusa con los catetos de mi triángulo. Para eso realizamos el proceso. Recordemos que el teorema de Pitágoras dice: la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Reemplazamos los valores que conocemos y despejamos el valor que nos interesa. Para este efecto, el otro cateto vale 14.24. Entonces, ya conocemos las tres medidas de los ángulos. ¿Qué podemos hacer para encontrar los valores de los ángulos? La medida de los ángulos. Entonces, ya que nos interesa conocer la medida de los ángulos, recordemos que las razones trigonométricas van a trabajarse como funciones, ¿sí? Y entre 0 y 90 grados las funciones son biyectivas. Como son biyectivas, las funciones van a tener una inversa, ¿sí? Es decir, para cada valor que tengamos en una relación trigonométrica, vamos a encontrar uno y solamente un ángulo que nos dé ese valor. Bien, entonces sabemos que la cosecante de alfa me relaciona a dos lados, a la hipotenusa y el cateto opuesto. Yo estoy asumiendo que el ángulo que voy a calcular es este que está aquí abajo, donde estoy señalando, y en ese orden de ideas la cosecante de alfa sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso quiere decir que la cosecante de alfa va a ser 17,06 dividido entre 9.4 y ese valor es 1,8148. Bien, yo no conozco alfa, pero en mi tabla de Excel tengo unos valores muy próximos a alfa en la cosecante de alfa. Entonces, revisamos en la cosecante y vemos que el valor de la cosecante de 33 grados es 1.836 y el valor de 34 grados en la cosecante es 1.788, como aparece aquí abajo en la parte inferior de la pantalla. ¿Sí? Es decir, que la cosecante de alfa va a ser un número entre 33, que el valor de alfa va a ser un número entre 33 y 34. Podemos realizarlo por tanteo, es decir, probando con algunos números, digamos 33.31, 33.2, 33.4 y con prueba y error llegaremos a la conclusión de que el ángulo es 33.44. Para este ejemplo, ya conociendo este ángulo, cuyo valor es 33.44, un valor aproximado, ¿sí? Vamos a poder hallar el valor del otro ángulo, ¿sí? Utilizando de nuevo el teorema 180.
Eso es todo lo relacionado a solución de triángulos, rectángulos. Muchas gracias.